Conversaciones en el baño. Un espacio para hablar todo aquello que normalmente queda en silencio. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones en el baño. Hoy estamos tratando un tema súper interesante. Sí, hoy estamos entrando en un tema que nos han pedido muchísimo, que es la adolescencia. Y hoy Jennifer y yo estamos vestidas de verde, haciendo conciencia, Jennifer, del mes de la salud mental. Entonces, consideramos que, bueno, en honor a hablar un poco de la salud mental, la adolescencia es un tema súper importante, ¿verdad? Sí, porque con todos los cambios hormonales que van pasando los chicos, a ese, de verdad que pasa de una etapa a otra. Yo recuerdo, señores, cuando yo misma estaba haciendo mi transición a la adolescencia, hormonalmente fue muy fuerte para mí. Era, o sea, un ser insoportable porque ni yo misma me soportaba. Entonces, no me imagino mis pobres padres por lo que pasaron. Yo me he dado cuenta o he visualizado todo lo que sufrió mi mamá ahora que soy mamá, porque de verdad, bueno, yo tengo una experiencia, una anécdota de cuando tenía yo como 14 años, vivíamos en un lugar que no era tan seguro, pues, en Venezuela. Y mis amigas vivían en un lugar más inseguro que yo vivía. Así que si el de ella era malandro, el de la amiga era súper malandrísimo. Y yo, chama, yo me creía. ¿Se dice así, amiga? ¿Un lugar malandro o cómo se dice? Bueno, no, yo no le diría como uno no malandro, sino así, inseguro. En Venezuela está el debate de la inseguridad, pero bueno, en todos lados. Yo estaba tratando de hablar venezolano y no me salió. No se dice así, señor. Sí, se puede decir también. Pero para echarte el cuento, perdón, no me hagas, por favor, Jennifer, no me hagas salirme de mi historia, de mi experiencia. Yo me creía invencible. Y me acuerdo un día que mi mamá trabajaba para un órgano de seguridad de Venezuela, entonces como que tenía acceso a mandarme a la policía en donde yo estuviera. Y un día mis amigas, no, pero dile que te vas a quedar en mi casa, que no sé qué, tú sabes, uno siempre diciendo esas mentiritas que creen que los papás, yo se lo digo a mis hijas, cuando tú vayas yo voy de regreso. Y le digo, no, me voy a quedar en casa de fulanita de tal. Resulta que mi mamá, que iba siempre un paso más adelante, sabía que yo le estaba mintiendo. Y yo me he ido para una fiesta en un lugar que eso sí estaba lleno, pero malandro. Y de repente, chama, me ha llegado mi mamá como con 7 policías montados. Y yo decía, la mato, ¿cómo ella me va a hacer pasar esta? Porque yo más de pensar en mi seguridad, yo pensaba en la vergüenza que yo estaba pasando con mis amiguitos y mis amigas y todos me decían, tu mamá es una loca. Tu mamá es una psicópata. La sacaron presa de la fiesta. Porque además yo, menor de edad, no podía estar. Ay, Dios mío, de casualidad nos llevaron preso a todo el mundo ahí, aceptando menores. Entonces, señor, te han oído ese dicho que dice, hijo fuiste, padre será. Entonces, sí, prepárate. Dios mío. No, yo de verdad, después le pedí perdón a mi mamá por tantas lágrimas. Yo recuerdo también que una vez ella ni siquiera tuvo palabras para mí. Yo abrí la puerta de mi casa y estaba esa mujer en una esquina con una cara. ¿Y para dónde tú andabas o cómo? ¿Qué fue? O sea, porque el cuento completo, por favor. No, yo me escapé. Y cuando llegué, mi mamá se había dado cuenta que yo me había escapado. Y estaba ahí, chama, y ella me miró con una cara que hoy, a mis 34 años, es que entiendo lo que estaba detrás de esa cara. Era una preocupación, era un, wow, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces, bueno. No, todos fuimos adolescentes. ¿Y quién nos prepara como padres para mi bebé, mi chiquita, que yo siempre sé dónde está, que siempre me obedece, a que convertirse en alguien que prácticamente uno comienza a decir quién es esta, porque ya piensa de una manera diferente, ya cree que tiene autonomía o que tiene la madurez necesaria para tomar decisiones, que nada le va a pasar? ¿Quién prepara a uno como padre para vivir eso? Todavía, de hecho, con mi niña yo no he llegado a eso porque todavía tiene 11 años y verdad todavía, pero sí, pensando en la adolescencia de nosotros mismos, de verdad que para un padre debe ser bien challenge, bien retador
tener que ver ese cambio de Sí. mi bebé, que yo siempre sé dónde está mi niña, a esta que se me escapa, que no sé dónde está, que quiere irse. Sí. O sea, ¿Tú tuviste alguna experiencia así adolescente? lo que pasa, Yo saqué todos mis trapitos al sol, por favor. no todos, tenemos, debe haber más, vamos a darte un chance para que, pero que yo me acuerde, lo único que yo hacía era que no iba a la escuela. Eso es peor. Yo me iba a dormir para la casa de mi abuela. Cuando yo estaba en el bachillerato, mi abuela vivía muy cerca de la escuela donde yo estoy enseñando todo. No, entonces ella vivía muy cerca de ahí. En vez de yo irme para la escuela, porque llegaba tarde, me iba para la casa de mi abuela y me acostaba a dormir ahí. Eso fue en mi adolescencia, sí. También tenía un genio muy fuerte. Yo era muy mal hablada. Le respondía. Tenía. Y ustedes, yo soy así muy alegre, todo risa. ¿Cómo así? Entonces, Hasta el cielo habló. yo le respondí a mi mamá, porque uno se piensa como que, ¿qué tú estás hablando? Yo me las sé todas. Entonces, yo sí tenía unos cambios hormonales muy fuertes. Tenía, ¿verdad? Gracias a Dios que tenía. Bueno. Entonces, siempre que mi mamá me venía a reclamar algo, que yo me llegué a ir sin permiso, llegaba tarde con mis amigas, pero, o sea, siendo cosas Sí. sanas que uno realmente, pero yo no pedía permiso y llegaba a la hora que me daba la gana y mi mamá sí se molestaba. Y yo me le enfrentaba a mi mamá. Tú, de verdad que hoy yo digo, Dios mío, a mi mamá hay que ponerle una corona, una cosa, porque de verdad que mi mamá me tuvo mucha paciencia, porque sí, yo era una adolescente desafiante, esa era yo. Yo todo se lo respondía para atrás, era como que ella era igual que yo. Señor, gracias que la adolescencia pasó. Mi mamá debe darle gracias a Dios que esa etapa solamente, o sea, dura un par de años. Sí, dura un par de años. Pero bueno, como nosotras vivimos la adolescencia sin tener esa conciencia y ahora somos mamás y ahora podemos estar un poco desde el punto de vista en que estuvieron nuestras madres en ese momento, hoy hemos decidido traer a una invitada más que especial, una mujer que nos va a dar algunas herramientas y nos va a explicar psicológicamente qué pasa en el cerebro de un adolescente. ¿No es así, Jennifer? Sí, y es muy importante verlo desde un punto de vista de una persona que ha tratado con situaciones emocionales, sí. O sea, un adolescente se abre más fácilmente a una persona, a un terapeuta, que a veces a los mismos padres. Entonces, ver el punto de vista de un experto o de un terapeuta es súper, sí. Me emociona muchísimo escuchar los consejos que ella tiene para darnos y aprender, porque de verdad nadie nos enseña a ser padres. Esos muchachitos no vienen con un manual que nos dice esto es así, asado. Sí. Entonces, cada día aprender para saber cómo tratarlos, para no... Cómo manejar este proceso de lo que es la pubertad, de lo que son las hormonas, de lo que es ese bebé que depende 100% de ti, a ese niño que ya no va a ser niño, que se va a empezar a convertir en un preadulto y que ya se da cuenta, no, yo puedo ser independiente y yo puedo hacer, no, las cosas no son tanto como yo pensaba. Cómo manejarlo desde el amor, desde la conciencia y desde la calma. Porque... Sí. Se necesitan muchas herramientas porque, como te digo, ellos no vienen con un manual y nosotros no somos expertos en nada. Como padres lo que aprendemos de lo que vamos viviendo y de experiencias. Entonces, esta nueva etapa, de verdad, que estoy súper emocionada de ver lo que nos tiene para decir nuestra experta invitada que nos acompaña el día de hoy. Y tenemos a Yarixa Zambrano. Ella es una psicoterapeuta, ella es de Venezuela. Es especialista en terapia gestal, atiende en un instituto que se llama Senair, que queda en San Román, y vamos a dejar toda la información de ella colgada en este live, en este video, porque si alguno de ustedes tiene como que deseos de luego tener una terapia con ella, una sesión con ella, o está atravesando un proceso, sé que Yarixa atiende en acompañamiento para los problemas emocionales y trabaja la adolescencia, y estoy segura que hoy va a compartir con nosotros pues información súper importante. A mí, de verdad, como les dije, estoy súper emocionada y le vamos a hacer preguntas. Si desean hacerle más preguntas, pueden dejarla en los comentarios y nosotros se la podemos dar a ellas y les vamos a responder, ya sea por el Instagram,
Vamos a poner una cajita en el Instagram, así las Sí. personas que tienen preguntas para Yaritza también la podemos responder por Y la ahí. vamos a estar ahí. Aprovechen, porque esto va a ser totalmente gratis. Cualquier asesoría que. Ya yo estoy comprometiendo a Yaritza. Así que cuando Yaritza se entere de esto, va a decir, Ahí está Yaritza. Vamos a poner. "Ah, ¿cómo estás? Aquí estamos en temas libres de depresión. Es como, yo no sé qué significará para el resto de las mujeres, pero para nosotras es como nuestro lugar perfecto para desconectar, para tener esas conversaciones que poco se hablan. Y hoy estamos hablando sobre los cambios que sufren nuestros adolescentes cuando están entrando a esa nueva etapa de su vida. Sí, Yaritza, nos gustaría que tú nos cuentes un poco desde el punto de vista psicológico, psicoterapéutico, qué pasa por la mente de los adolescentes cuando todas esas hormonas de la pubertad empiezan a salir. Bueno, yo también me encuentro acá en este rincón entonces, en el baño, ¿no? Interesante. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Creo que este es un lugar para poder expresar varias cosas. ¿Qué pasa con los adolescentes? A ver, este enfoque más que todo para los adolescentes, yo lo llevaría con relación a los padres, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Este triángulo, este vínculo familiar está relacionado con nuestros padres, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Los niños, los chamos, realmente ellos son proyección de los padres, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este proceso de la adolescencia, ellos empiezan con una diversidad de cambios y eso le hace ruido, ¿verdad? Yo me imagino que a Sara le hace ruido y a ti también. Por ejemplo, de la forma que tú le hables a tu chamo, que tú te dirijas hacia él, ellos te empiezan a responder porque tienen un intelecto súper elevado, ¿no? También es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú le dices, vamos a hacer algo? Ellos vienen y te dicen, bueno, te responden, a veces no te responden, pero esto está vinculado más que todo de cómo se está gestionando en el tema familiar, ¿sí? Porque los jóvenes no son otra cosa que son proyecciones de los padres, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar, por ejemplo, cuando un adolescente viene y empieza con este cambio, esta fase a nivel terapéutico? Bueno, vienen muchos mandatos. Bueno, yo quiero que mi hijo sea un piloto, yo quiero que mi hijo sea abogado, sea médico. Ya nosotros venimos con una cantidad, nosotros los padres venimos con una cantidad de información, ¿sí? Que nosotros traemos y eso automáticamente queremos colocarle a los hijos. Entonces, en este cambio que ellos vienen a hacer, perdón, ¿no? Las expectativas que tenemos nosotros queremos como transmitírselas sobre ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos? Para nosotros los estaltistas, este término se llama mapas. Nosotros venimos con una cantidad de mapas donde queremos esto, mi hijo lo haga de la forma que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando allí empieza un proceso de invalidación, porque no sabemos lo que quieren los chamos, no sabemos cuáles son las metas, cuáles son los sueños, a veces sí, pero entonces como no estamos en alerta pensando en ellos, sino que estamos pensando inconscientemente en nosotros, vaciamos eso allí en ellos, ¿sí? Sí, Yaritza, bueno, sí, sé que tenemos aquí una lista de preguntas que te queremos claro, hacer. tenemos que aprovechar el tiempo y que te tenemos Ah, aquí. Entonces, cuando sentimos que ajá. ya nuestros hijos no nos necesitan, ¿cómo podemos como conectar de nuevo con ellos? Porque es como que ellos ya se sienten autosuficientes, ya no es como que yo soy su lugar seguro, sino que ellos quieren hacer sus cosas. ¿Cómo podemos nosotros como padres volver a conectar con ellos? Fíjate, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los adolescentes? Nosotros pasamos ¿sí? Por etapas. Por ejemplo, cuando empieza el proceso de gestación, los niños, su mamá es su base principal, los padres es la base principal. Entonces, en este proceso donde ellos empiezan a darse cuenta que mi seguridad depende de ti, yo me siento seguro, ¿sí? Porque tú me estás dando seguridad. Entonces, cuando empiezan esos cambios, cuando viene y, bueno, ya llega la edad de 11, 13 años, bueno, ya está más, ¿no, mamá? Yo puedo bañarme, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Claro, ahí viene una interrupción con la mamá. ¿Por qué? Porque ya el niño, mi bebé, ya está dando unos pasitos más grandes, ¿sí? Sí. Entonces, su patrón perceptivo motor empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a hacer un cambio. Y este cambio lo lleva a que, bueno, tiene muchas cosas él que está explorando, empieza un mundo de exploración, qué es bueno, qué es malo,
Pero aquí tocar algo muy importante. Vuelvo y repito, nosotros venimos con una cantidad de cosas y lo que hacemos es inyectar. Entonces, los padres tienen que ser conscientes, por ejemplo, por eso es que la psicoterapia trabaja mucho con los padres. Los adolescentes pasan a otra fase porque la primera parte que nosotros hacemos es trabajar con el triángulo familiar, ¿Y cuál pudiera ¿sí? ser una Para luego recomendación? empezar a abordar ese proceso. ¿Perdón? Que te quería preguntar, ¿cuál pudiera ser una recomendación para acompañarlos en este proceso? Nosotros como padres proyectar esos miedos de manera directa o indirecta hacia nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser, lo primero es ser conscientes. No sé si me escuchan bien, disculpen. Escuchamos, pero hay un poquito la conexión como que se está interrumpiendo un poquito. ¿Me estás Ahora, escuchando? ya, listo. Sí, Sara, no te escuché bien la pregunta. ¿De qué manera tú crees que podamos acompañarlos durante este proceso sin proyectar nuestros miedos en honor al comentario que nos haces de que a veces le inyectamos ese mapa que tenemos nosotros como padres? ¿Cómo pudiera ser un buen acompañamiento hacia ellos sin nosotros proyectar nuestros miedos de experiencias pasadas o nuestros miedos de lo que vivimos actualmente? Claro, fíjate que es interesante porque ¿qué pasa? Cuando nosotros somos conscientes de nosotros y nos damos cuenta en qué estamos como padres, ¿sí? Nosotros podemos hacer un acompañamiento a los hijos de una forma totalmente distinta. Por ejemplo, sensación, ¿sí? ¿Qué pensamientos observo en mi hijo? ¿Sí? Porque ¿qué Ujú. pasa? En este proceso, cuando nosotros hacemos que ellos puedan tener la capacidad de ellos comprender, ¿sí? Esto se va haciendo un trabajo a nivel personal, a nivel de conciencia, donde tú puedes acompañar siendo un padre efectivo. ¿Qué es ser un padre efectivo? Una madre efectiva no es señalar, no es juzgar, no es criticar, no es comparar, sino es, bueno, mi hijo piensa así, bajarte al nivel de él. Y bajarse al nivel de él es comprender a ese niño de 11, 12, 15 años en qué está. Porque lo que a veces hacemos es señalar, porque tú tienes que hacer esto, tú debes hacer esto, porque tú tal cosa. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, total. cuando tú te bajas al nivel de tu chamo, tú puedes entender completamente, porque ya tú pasaste en una adolescencia, puedes comprender en qué está ese adolescente. Entonces, no puede haber cambio si no hay conciencia, si no hay un darse cuenta. Y eso es una guía de los padres que yo le llamo triángulo familiar. O sea, el triángulo familiar es indispensable en este proceso de la adolescencia y validar sus emociones, ¿no? Pero ¿cómo le pudiéramos poner nombre a esas emociones? O sea, ¿cómo nosotros podemos saber? Porque a veces nuestros hijos ni siquiera saben lo que sienten. No. Dicen ellos como que no saben qué nombre ponerle a eso que están sintiendo en ese momento. ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos a darle un nombre a esas emociones? Claro, fíjate, Sara, por ejemplo, si ya tú estás en un proceso donde tú empiezas, porque para nosotros a veces es muy complejo entender las emociones como adultos, imagínate para ellos, ¿no? Este es un proceso de conciencia, ¿sí? De nivel de conciencia. Oye, mira, yo me siento triste, yo me siento feliz, yo me siento alegre, pero resulta que el cuerpo no, esa es una expresión y el cuerpo te está mostrando otra. Si ya tú estás haciendo este camino, esta transición, tú agarras a tu chamo y tú le dices, a ver, hijo, ¿qué te tiene triste? No, mamá, mira, es que no sé, yo no sé, no identifico lo que me pasa, mi amor, porque ya tú eres su base. En este momento, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué sensación tienes? Cuéntame, conversa conmigo. Eso es bajarse al nivel del adolescente. Y tú empiezas a comprender ese organismo, ¿sí? Y empiezas a ayudarle, a acompañarle, a darle voz a ese síntoma que está presentando, Es muy importante, especialmente ¿sí? cuando se dan esas discusiones, porque en esa edad, esas hormonas, y ellos regularmente siempre, a veces responden mal, que hay discusiones, portazos. ¿Cuál sería mi papel como madre de un adolescente para yo no causar un trauma? ¿Cómo manejar las discusiones y los desacuerdos con un adolescente? Porque ya ellos piensan de manera Fíjate, diferente, no es el niñito que tú le dices, ve, no, ya está el cuestionamiento y también como el mal humor del propio de esa edad, de esa etapa. claro, fíjate que en esta fase, cuando ellos empiezan con lo que es el golpe de puerta, cuando es sencillamente no te responden mal, ¿qué está pasando con ese adolescente? Porque está haciendo esa transición de cambio, o sea, está pasando de niño a adolescente. Entonces, está esa lucha que es interna, ¿sí?
Entonces, en esa lucha interna que él está procesando en ese momento, es donde tú tienes un papel importante. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo y repito, si tú logras entenderte, tú, tu mamá, yo, Yarixa Zambrano, como mamá, tú, Saraí María, tú, Petra, logras entender esa parte emocional, va a ser mucho más fácil de acompañar a ese adolescente. Porque, ¿qué pasa? A veces no sabemos procesar, masticar, digerir lo que es una molestia, porque como no tengo nombre, o sea, yo no sé qué me molesta en este momento. Entonces, yo no sé dirigir eso, entonces, ¿qué es lo que hago? Viene el maltrato, ¿sí? Viene la expresión que es un malestar que él tiene allí. Entonces, ¿qué debes hacer? ¿Qué se debe hacer en ese momento? Nuevamente, bajarte a su nivel en ese momento. Claro, para esto hay que hacer un trabajo, porque lo que provoca a veces como mamá es darle un tate quieto, ¿no? Como decimos nosotros acá, ¿verdad? Pero entonces es bajarnos y darnos cuenta, a ver, ¿cómo yo puedo? Porque es que fíjate, la comunicación es importante, ya sea en la familia, con los hijos, con los amigos. La comunicación juega un papel súper importante, pero no es colocar lo que tú quieres, ¿sí? No es colocar lo que tú quieres para ese adolescente, sino es, bueno, ser consciente que es de mí. O sea, yo quería ser, por ejemplo, yo quería ser médico. Por X, Y de la vida no fui médico. Entonces ahora yo quiero que mi hijo, mi hija sea médico, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que estamos nuevamente, vaciamos esa cantidad de proyecciones en ellos. Y tenemos que estar mosca con eso, ¿sí? Sí. Porque tenemos que empezar a mirar lo que sí están deseando los chamos. ¿Cuáles son sus sueños? Y que además ellos tampoco Y sienten perdón, que sin una manera en la que ellos se sientan como con un compromiso en que tengo que ser esto para que mi mamá, para tener la aprobación de mi mamá o para tener el orgullo de mi mamá. Es como uno aprender también parte de validarle sus emociones y validar nuestras emociones propias, entender que son seres independientes y que tienen que ir también tras sus sueños, ¿verdad? Ahora, claro. ¿qué sería, Yaritza, de acuerdo a tu experiencia y tu conocimiento, algunas recomendaciones que tú nos des a todas esas mamás que nos están escuchando, que tienen a sus hijos en modo adolescente? ¿Qué recomendaciones o qué dinámicas podemos poner en práctica en la casa como parte de acciones dinámicas? Que las mamás que nos estén escuchando y nos estén viendo digan, a partir de hoy yo voy a poner en práctica esto con mi hijo adolescente, estos tips para Yaritza para ver si pueden mejorar esa comunicación padre del triángulo que tú mencionabas. Bien, fíjense, ejercicios muy concretos. Primero, uno, la comunicación es importante. La comunicación, comunicarte con tu hija, no importa la edad, o sea, la edad que ellos puedan comprender y entender. Un ejercicio que tú puedes aplicar es normas, son unas normas donde sean marcantes, que tú tienes que hacer esto, tú debes de hacer esto, porque cada vez que decimos tú tienes que hacer, tú debes de hacer, estamos sacando nuestros mapas y colocándolo allí directamente, sino que negociar, ¿sí? Negociar es, bueno, mira, vamos a hacer un cronograma de las actividades que tú necesitas, donde yo puedo vigilar, pero tampoco puedo estar encima de ti, porque también hay un tema aquí de responsabilidad. Esto es la clave fundamental para los padres y los adolescentes. El tema de responsabilidad. ¿Cómo yo le estoy dando responsabilidad a mis hijos? ¿Sí? ¿De qué forma se lo estoy dando? Entonces, cronograma, responsabilidad. ¿Cuál es el objetivo que yo quiero tener, por ejemplo, en el día de hoy? Porque no es yo quiero el año que viene, el próximo año, no. Aquí ahora, hoy, el día de hoy, vamos a hacer esto. ¿Sí? Ser muy concreto, muy preciso, y en este tema de rebeldía que suele haber mucho, recordar que es colocarnos siendo de la misma edad del adolescente y comprender ese organismo. Y no es con maltrato, no es con agresión, porque eso no ayuda. Lo que ayuda es la comprensión, la empatía y la conciencia que, bueno, que ese es un organismo que en este momento está o sea, hemos evolucionado tanto, ya los chamos, bueno, han hecho muchas cosas, van a un camino bien largo, ¿sí? Vienen haciendo una evolución muy rápida hoy en día. Pero entonces tener claro eso, comprensión, empatía y responsabilidad, colocar nuevamente nuestras proyecciones allí. Esos mapas se nos tienen que salir de la cabeza, todo lo que, las expectativas, se va a tener que quedar aquí en el baño, las expectativas en el baño. Sí, definitivamente, porque es una carga muy fuerte que probablemente ponen sobre ellos.
de manera a veces consciente, pero a veces de manera inconsciente. Yaris, Claro, y ya para cerrar, fíjate que, ajá, fíjate que precisamente lo que ustedes están diciendo, que lo que ustedes están diciendo aquí en el baño, esto se tiene que quedar acá, ¿no? Es que cero expectativa con nuestros hijos, más presencia, más comunicación, ¿sí? Porque también pasa que a veces legamos los hijos a otras personas y nosotros obviamos esa parte. Creemos que esto es importante. Creemos que con dejarlo con la tía, con la vecina, con la abuela, estamos aportando. A veces los papás creemos que todo lo hacemos bien, pero resulta que no. Hay cosas que a veces no estamos mirando y bueno, para nosotros creemos que es así. sí, gracias Yarisa, de verdad que, bueno, me gustaría que además, ya para cerrar, no sé qué opinas tú, sé que esto es un tema súper trillado, que está en debate, que se ha hablado mucho al respecto, pero particularmente es un tema del que yo quisiera saber, que son dos cosas. Uno, cómo manejar el uso de tecnología en los adolescentes. ¿Qué edad piensas tú que pudiera ser como una edad apropiada para que ellos tengan ese monstruo en la mano? Perdón, me escuché, es que se va la señal. No, era como la tecnología y el soltarlos en empezar a dejarlos en actividades con otros niños de su misma edad sin estar nosotros presentes físicamente ahí. O sea, que vienen la fiestica, la cosa, las famosas pijamadas, que eso les tengo terror. Esos dos temas para ya finalizar. Fíjate, la tecnología hoy en día para los adolescentes ha sido uno de los grandes prejuicios, ¿sí? Porque puedo decir, lo puedo certificar, que ahorita las redes están ayudando a los chamos a inventar una cosa y otra más, ¿sí? Incluso desde tengo un paciente que su mamá la encontró amarrada en su cama porque estaba próximo a quitarse la vida porque la tecnología le mostró a ella cómo hacerlo, tantas cosas, sino que en la cama, ¿no? Entonces, esto es de mucho cuidado, porque hoy en día esto es lo que está enfermando al adolescente, enfermándolo psíquicamente, emocionalmente y afectivamente, porque no hay contacto, el contacto, hay una interrupción del contacto, y eso hace que nosotros de alguna forma estemos fuera de la realidad, ¿sí? Cuando nosotros contactamos con el amigo, con la familia incluso, de una forma más cercana, todo empieza a dar un giro totalmente distinto. Pero ¿qué pasa cuando las Ah, redes están de por medio? Empiezan las enfermedades, ¿sí? Son una cantidad de cosas que eso ahorita, hoy en día, los papás necesitan estar alerta. Lo recomendable es 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y de allí cero tecnología. Eso es lo recomendable. Y eso tiene que el papá, la mamá estar triste y lamentable, pero es así, en total vigilancia, ¿sí? Porque las redes se prestan hoy en día para muchas cosas. Lo sugerido, lo recomendado ahorita, 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde con vigilancia. No recuerdo cuál fue la otra pregunta, Sara. las famosas pijamadas, el compartir. Sí, que van a las fiestas, sí, se quedan de un día para otro en la casa, ya a esa edad creen que tienen ya el derecho para esas cosas. Bueno, fíjate, esto es interesante porque en nuestros tiempos no había pijamada, ¿no? En nuestros tiempos había otra cosa, existía otra cosa, que era usted se queda en la casa. Hoy en día, pues los chamos inventan las reuniones y todo lo demás. No es prohibir, no es prohibir. En este momento donde estamos en esta evolución, no es prohibir, pero sí tener la responsabilidad de saber con quién está mi niño o mi niña, hablar con la mamá, comunicarse con la mamá, que haya esa comunicación. Mire, mi hijo va a ir para allá, cómo va a hacer eso. ¿Sabe? No es que está mi hijo, chao y me voy. No, no, Hasta eso así no mañana. funciona. Mire, Petrica, Juanita, mi hijo va a estar allá. Bueno, sabes, hacer presencia, saber que esa niña tiene una mamá, porque también la mamá no es que la agarró y la dejó allá y chao, sino que es responsabilidad, ¿sí? Porque eso ayuda también y le da confianza a los chamos. Eso da confianza, pero también hay que saber en el terreno donde estamos, dejando a nuestros hijos, Sí, ¿sí? porque nuestra responsabilidad realmente no termina a la hora que nosotros lo dejamos allá. Es lo que Yarixa dice, ser responsable en todo momento, estén ellos con nosotros o no, porque es verdad, se desprenden, lo dejan allí, bye, o se van a... No, Sí, tienes mucha y razón. también estar conscientes del entorno donde los vas a dejar. O sea, ya de repente no 10 11 años, pero ya cuando llega la adolescencia que ya se está convirtiendo en adultez, que ya es un tema más difícil de controlar. Claro, lo que pasa es que también depende de la edad del adolescente, ¿no? Todo Sí. esto depende y también depende mucho nuevamente, vuelvo a decir, aquí juega un papel importante lo que es el papá, la mamá, este triángulo familiar.
porque también juega un papel importantísimo en lo que es el autoestima, a nivel de ese triángulo familiar, cómo está esa relación allí, qué confianza yo tengo, de qué forma yo le estoy inculcando a mis hijos valores, porque eso es importante también, los valores, porque a veces, bueno, creemos que ya el niño lo sabe todo también, o sea, es que hay diversidad. Sí, sí. Esto daría para muchos podcasts. Es un tema extenso. Sí, ¿no? Imagínense cuando venga el tema de la sexualidad también, porque también tenemos que prepararnos los padres para el tema de la sexualidad. Los chamos hoy en día están muy avanzados en eso. Ese es otro temazo también, pero bueno, hay muchísima tela que cortar en este tema. Esperemos que nos acompañe para cuando abordemos el tema de la sexualidad. Aquí está la invitación abierta. Mil gracias, Yarixa, por acompañarnos, por darnos claridad en este tema donde tú conoces tantos y tratas adolescentes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por toda la información valiosa que compartiste con nosotras. Igual vamos a dejar aquí en los comentarios tu información de contacto, Yarixa, por si hay alguna mamá que está manejando algún tema de adolescencia, en este preciso momento se sienta libre de contactarte y tener una terapia contigo. Sí, claro que sí. Bueno, acá estamos, acá seguimos. Gracias por la invitación. Y bueno, podemos hablar de diversos temas. Estamos abiertos para contribuir, porque esto es sumar conciencia. Acá en el baño yo también. Muchas gracias. Bye. Chao, gracias. Wow. Increíble la participación de Yarixa en este episodio. Dios mío, yo estoy. Me dio muchísima luz. La verdad, yo no sé a ustedes, pero me identifiqué mucho con lo que ella dice de que nosotros como adultos tenemos que hacernos conscientes. Es igual, por ejemplo, nosotros trabajamos con niños pequeños, entonces tenemos que hacernos conscientes y hasta ponernos en el lugar de los niños pequeños. Entonces, a veces como padres creemos, nos ponemos en el lugar del niño pequeño, pero como el niño grande no necesita que me ponga en su lugar, él tiene que entenderme a mí porque ya él es grande. No, tenemos que hacer conciencia y también ponernos en el lugar de ellos, cómo ellos están sintiendo, especialmente yo, que vengo de una adolescencia súper alborotada, súper hormonal. Entonces mi niña de 11 años, ahora ya yo le he explicado más o menos que uno sufre cambios hormonales y cómo uno se siente. También me impactó muchísimo eso de la joven, de su paciente, cómo el efecto que tienen estos aparatitos en la vida de nuestros hijos lo pueden influenciar para bien, pero si es de manera sin supervisión, esto es peligroso en las manos de un adolescente, porque es cuando ellos comienzan a explorar y a hacer cosas que realmente no, o sea, si nosotros estuviéramos ahí observando y viendo lo que ellos están haciendo, no lo permitiríamos, pero ellos están explorando, ellos piensan que nada les va a pasar, como uno pensaba cuando estaba en esa edad, que uno es invencible, que nada le va a pasar, que todo va a estar bien, y realmente se exponen a tantos peligros que a través de esto. Sí, yo pienso que en algún momento el tema de las redes sociales y todo lo que es la tecnología va a terminar siendo regulado a nivel macro, porque se está viendo y cada vez más personas se hacen conscientes del daño cerebral que le hace, no solo de cerebral, sino emocional, que eso le hace a nuestros hijos. Yo en ese sentido soy partidaria más de una crianza tipo vieja escuela, vamos a tratar de mantenerlos ocupados, ¿no? Sí, da muchísimo más trabajo. Pero yo he visto, Saraí es testimonio de eso, de verdad que la admiro muchísimo porque es algo que yo misma quisiera implementar en mi casa, pero yo sé que no es cuenta. Saraí, háblame un poquito de eso, ¿cómo lo haces, por favor? No, ahí la participación yo se la atribuyo también más a mi esposo, gracias a él he aprendido la importancia del deporte, pero no te creas que hay momentos, Jennifer, en los que la misma rutina diaria te lleva a decirles ve una película, o usa esto, o ponte un ratito, porque es abrumador ya el hecho de ser mamá. Sí. Y imagínate cuando tienes edades diferentes, como en tu caso, que son edades que requieren atención especializada cada uno. Te olvidas por completo de ser mujer, te olvidas por completo de ser profesional, de ser humano, porque ya te transformas en una mamá que tienes que estar ahí. Entonces a veces uno necesita su espacio y es natural. Gracias a esta entrevista que le hicimos a Yarixa, entendí la importancia de validar todas las emociones y de darle un nombre a cada emoción.
A veces cuando como mamá yo estoy cansada o saturada, yo tengo que hacerme consciente de eso y bueno, entender que el espacio, Yarixa decía algo muy importante, que sí pueden tener, pero con supervisión, un uso de tecnología, que si 2 horas en la mañana, eso me pareció buenísimo porque yo nunca me lo había como 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Como ponerle un nombre a la emoción, como tú decías. Tú estás cansada, pero ¿cómo se manifiesta ese cansancio? En la mayoría de tiempo se manifiesta como ira. Cuando uno tiene miedo de que ellos se vayan a golpear, a caer, cuidado, ¿cómo manifestamos ese sentimiento? Y nuestros adolescentes de igual manera tenemos que decirle, estás cansada, tienes miedo, cuando te sientes frustrada, porque todos, la mayoría de las emociones la manifestamos como ira y no son ira, tienen otro nombre. Entonces, ayudarlos a eso, a identificar realmente en el fondo qué es lo que están sintiendo, porque lo que vemos es el estrellón de la puerta, la mala cara, la mala actitud, porque realmente no saben en el fondo qué están sintiendo. Sí, a veces, como decía Yerix, a veces uno mismo como adulto no le sabe poner nombre a las emociones, imagínate ellos. Sí. Y otra cosa, Jennifer, que me encantó es el tema de la sexualidad. Sí, ese abarca aún mucho más. Eso es algo que es tan real como la tecnología. O sea, ya ellos van a entrar después en una etapa de lo que es la sexualidad y cómo hablar de manera consciente. Yo por lo menos no tuve como que esas conversaciones incómodas con mi mamá en relación a la sexualidad y yo quiero tenerlo. Sí, existían muchos tabúes, porque de hecho el cuerpo de ellos va surgiendo esos cambios, entonces tenemos que explicarle y hay sensaciones y hasta miradas que tenemos que explicarle, o sea, lo que está pasando, porque ellas se están cambiando y todo eso, cómo manejarlo, porque ahora mismo de verdad lo ideal es que uno se lo explique, es que el padre, la madre se sienten y le expliquen, porque si nosotros no lo hacemos, alguien más allá afuera se lo va a explicar y de otra manera. Mira, ayer yo estaba en una reunión, en una fiesta que invitaron a mi hija y me puse a hablar con otras mamás que estaban ahí. Y una de las historias que me compartió la mamá me marcó de tal manera que le dije, ¿yo puedo compartir tu historia? Y me dijo, sí, claro, no diré el nombre, pero ella viene de Centroamérica, específicamente de Guatemala. Dice que allá en su pueblo, cuando ella estaba entrando en lo que era el desarrollo, la mamá la mandaba a ir como a un sauna, ella me dijo el nombre, a buscar una piedra grande y tenía que poner a calentarla y esa piedra ponérsela en los senos para que el crecimiento natural de sus senos se paralizara. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Y ella decía que le dolía tanto, que era tan dolorosa para ella, porque es que no le permitía que se le desarrollaran los senitos. ¿Por qué? Para no ser provocación a ningún hombre. O sea, la mamá nunca le explicó eso y ella solamente sabía que cuando le venía su periodo, tenía que ponerse esa piedra que le dolía tanto. Dios mío. Dice que entendió eso a sus 25 años. O sea, ¿tú sabes lo que fue la falta de comunicación de esa señora? No, y la ignorancia, porque imagínate tú, ¿qué tú le estás haciendo a tu cuerpo? Porque es un proceso natural por el que pasan todas las niñas. Y que me dice que muchas de las mujeres que crecieron contemporáneas con ella ahora desarrollan cáncer de mama, porque es que esa roca caliente se la prohibiendo o limitando un desarrollo que es natural. Entonces, yo me convencí con ese testimonio de que es importantísimo hablar de la sexualidad, de tantos temas con nuestros niños y que sean escuchados adentro. Como lo decía Yarixa, parte del triángulo familiar. Triángulo familiar. Sí, porque es mamá, papá y el niño. Sí, es de verdad, cada uno forma una parte fundamental en el crecimiento emocional de un hijo, tanto la mamá y el papá, porque cada uno aporta diferentes cosas, de diferentes energías, diferentes emocionalmente, diferentes soportes, porque lo que aporta tu esposo, por ejemplo, a tus hijos es diferente a lo que aportas tú. Ellos le dan la seguridad, ellos le dan ese sentido de aventura, nosotros le damos más como el cariño, la protección. Ellos también dan un tipo de protección. Entonces, ese triángulo que Yarixa, que después nos gustaría abundar más en eso. Sí, porque tiene mucho sentido. Es como que las bases son mamá y papá y arriba
está ese niño que lo estamos haciendo fuerte, lo estamos Mira, yo veía el triángulo al revés, entonces el triángulo sería así, ¿verdad? El niño arriba y mamá y papá en la base, sería un triángulo invertido. Díganos ustedes cómo ven el triángulo, porque yo el triángulo me lo imaginé como Sí. esos dos puntitos, mamá y papá abajo y arriba el adolescente, Sí. así. Otro tema a tratar en ese, bueno, un triángulo puede ser, sí, Jennifer vio un triángulo. otro triángulo diferente porque el niño arriba y mamá y papá, pero bueno, otro tema a tratar muy importante son las drogas en la adolescencia. Es un tema, o sea, que podemos abarcar un podcast completo, pero es otro tema a tratarlo ahora, no mañana, no pasado, sino ya mismo. Por ejemplo, las de nosotros ya van para middle school, Sí. que es como una transición para todos los niños. Entonces, es el momento ya, bueno, desde ya hemos hablado y yo sé que tú también, Sí. pero sí, y preadolescentes hay que hablarle claro sobre las drogas, porque las van a encontrar en el camino tarde o temprano, y para que sea de otro, se lo contamos nosotros. Todo forma parte, todo es la comunicación para hablar de la sexualidad, para hablar de las emociones, para hablar de las drogas y de todo eso que está en la calle, que está ahí, que está tangible en el mundo y que nosotros vamos a hacer esas bases sólidas para esos niños. Si pudieras decir, Saray, una cosa para concluir este podcast, ¿qué te llevas? Yo me quedo con la empatía de estar, yo estuve ahí, pero ellos no han estado en mi edad, en mi sabiduría, en mis conocimientos. ¿Y tú, Jennifer? Me llevo la comunicación, como tú dices, es la base de cualquier relación de matrimonio, relación de amistad, y la relación que tú estás creando, tú y tus hijos, necesita como base el amor primero, porque para tener empatía y comunicación necesitamos una base de amor primeramente. Sí, totalmente de acuerdo. Wow. Yo creo que este tema da como para hacer cada uno de los temas que hemos tocado. Yo siento que han sido que Sí. se nos queda corto el tiempo. Sí, porque es que son cosas que nosotras mismas estamos viviendo o son temas de nuestras amistades. Entonces realmente son cosas que salen del corazón, cosas que realmente venimos aquí como a expresar cómo nos sentimos, y yo sé que ustedes también tienen algo que contar, lo pueden dejar en los comentarios. Cuéntanos tu experiencia con tu adolescente, cuéntame qué te llevas de este podcast, qué te gustó, con qué te identificaste. Gracias también por todos los comentarios que nos dejaron en el podcast anterior, por compartir sus diagnósticos, por tantos mensajes lindos que recibimos de esos diagnósticos que fueron transformados por su vida. Déjenos también comentarios de qué otro tema les gustaría hablar, si les parece que la sexualidad pudiera ser un buen tema. Queremos escuchar, queremos saber de ustedes qué les está pareciendo todo este contenido que estamos haciendo con tanto amor para mujeres. Para familias, exactamente. Estamos muy agradecidas con Yarixa por participar con nosotras, por esta información hermosa que ella nos ha dado. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y sintonizarnos una vez más. Nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga.